Comenzar. Hoy vamos a hablar sobre anestesia. Cónchale, ¿qué pasó? Allá, ok. Sobre anestesia perivulvar y anestesia retrovulvar. Entonces, ¿por qué elegir anestesia local para hacer procedimientos oftalmológicos? Debería ser una de las preguntas que debemos respondernos al momento de elegir algún tipo de bloqueo, bien sea perivulvar, retrovulvar, subtenoniano o hasta el uso de anestesia tópica local. Entonces, es importante conocer que el manejo anestésico apropiado siempre va a contribuir al éxito o fracaso de la cirugía oftalmológica, y es importante que tengamos presente, de acuerdo al tipo de cirugía, qué tipo de anestesia vamos a utilizar, y además tener excelente comunicación con el equipo de anestesiología, en nuestro caso como cirujanos. Además, se ha demostrado que permite la rehabilitación de pacientes más rápida y con menos complicaciones que en la antigüedad, que se utilizaba anestesia general para la mayoría de los procedimientos. Justamente un estudio australiano del año 2002 informó que el bloqueo del nervio perivulvar, perivulvar era el más popular entre una muestra internacional de cirujanos oftálmicos, y otros estudios han reportado que la lesión ocular está dada a rasgos generales en un 0.7% para los bloqueos retrovulvares y 0.022% para los bloqueos perivulvares. Es decir, pues que las complicaciones ya no son tan frecuentes como eran antes en los inicios de la anestesiología. Entonces, para comprender un poco sobre cuál va a ser el lugar a incidir al momento de hacer anestesia perivulvar y retrovulvar, tenemos que recordar los compartimientos intraorbitarios que van a estar delimitados por el cono retrovulvar muscular y que va a dividir entonces a la órbita en tres grandes compartimientos: el intraocular, el extraconal, donde vamos a incidir desde el punto de vista de este tipo de bloqueos, y el intraconal. Además, recordar pues cuál va a ser la inervación de la órbita y del globo ocular, donde el área superior va a estar dada por las ramas frontal y nasociliar de la primera rama del quinto nervio craneal, del nervio oftálmico, y también tendremos que entonces el piso de la órbita va a estar inervado por la segunda rama de este nervio trigémino, al igual que pues la inervación que ya conocemos de los músculos oblicuo superior, dado por el cuarto nervio craneal, el sexto nervio craneal para el recto lateral, y el resto de los músculos dada por el tercer nervio craneal. Viéndolo desde una vista superior, fíjense cómo se distribuye el panículo adiposo y el tejido adiposo orbitario. Acá podemos observar el nervio óptico y pues todo el resto de los nervios que pues atraviesan todo este cono y atraviesan el anillo de zinc, a excepción del cuarto nervio craneal. Entonces, para todo bloqueo que vayamos a realizar desde el punto de vista oftalmológico, tenemos que tener una preparación del paciente. En primer lugar, explicar el procedimiento, realizar sedación consciente del paciente, el uso de anestesia local y el uso de antisépticos como norma general. También tenemos que dividir todos los espacios que vamos a tener, y la literatura por derivación anatómica va a dividir en 8 segmentos cuando vayamos a evaluar estos pacientes, y justamente el espacio inferotemporal o inferolateral va a ser el cuadrante de abordaje más grande y menos vascularizado, que va a ser el preferido en el caso de del bloqueo de los nervios retrovulvar y perivulvar, en el caso de las técnicas de unidisparo, que son lo que se utiliza en la mayoría de las técnicas actuales, o lo que se conoce como técnicas modernas. Entonces, para la técnica clásica del bloqueo perivulvar, vamos a tener que la aguja se va a introducir en el espacio extraconal, y la primera inyección va a ser inferior y temporal. Esta aguja se va a introducir en el mismo sitio que se introduce para el bloqueo retrovulvar, pero con un ángulo de subida y bajada que está descrito como un ángulo de subida y bajada menor, y en algunos casos la técnica clásica describe que se realiza una segunda inyección que es superior y nasal entre el tercio medial y los 2 tercios laterales del borde del techo orbitario, como lo podemos ver en esta imagen. Esta sería la primera inyección que se realiza, y esta
la segunda inyección. Sin embargo, las técnicas modernas han realizado variaciones del sitio de inyección cuando queremos obtener un bloqueo perivulvar, y los más comunes van a ser la inyección en el canto medio, la inyección en la carúncula lagrimal y las inyecciones en la parte inferior y temporal, disculpen, es un perro de un vecino, por otros lugares donde podemos hacer también el sitio de inyección, tal como hemos visto que pues, se realiza en la unidad. Entonces, como se ve, no es algo que sea propio de nuestro lugar de trabajo, sino que justamente es algo que está descrito. Entonces, una de las posibilidades que tenemos es la técnica de inyección única versus la técnica de inyección múltiple, y esto va a depender de acuerdo al volumen inyectado. Cuando se realizan bloqueos perivulvares, el aumento de ese volumen inyectado de anestésicos locales va a proporcionar suficiente anestesia, y la literatura habla de que no se requieren inyecciones adicionales para realizar el bloqueo, pero que siempre debe estar muy relacionado con la comunicación con el cirujano y con lo que el cirujano quiera, porque muchas veces, de acuerdo al grado de aquinesia que el cirujano requiera para el tipo de cirugía que va a realizar, puede necesitarse o no una segunda inyección. Además que una vez que se hace la primera inyección, puede distorsionarse la anatomía por todo lo que, el volumen que se administra, o por la misma inflamación de los tejidos circundantes, y esto puede aumentar el riesgo de complicaciones asociadas a inyecciones consecutivas. Entonces, como regla general, es importante que nos quede de esta clase que se debe realizar una segunda inyección solo como complemento cuando la primera inyección no haya logrado proporcionar una anestesia eficaz, que lo podemos comprobar por la aquinesia total o parcial de este globo ocular, por la posición del globo ocular cuando el paciente se le diga que mueva la luz, que mire hacia la luz y no pueda mover el globo ocular, o en algunos casos como un signo indirecto cuando observamos la ptosis palpebral de estos pacientes. El volumen a inyectar en el bloqueo retrovulvar es mayor, en el bloqueo perivulvar es mayor que en el bloqueo retrovulvar, y la literatura habla de que se instila o se infiltra de 6 a 12 mililitros, y que tiene una mayor extensión al cuerpo adiposo de la órbita, incluido el espacio intraconal, es decir, que podemos obtener los mismos resultados o resultados semejantes a cuando hacemos un bloqueo retrovulvar, y que la extensión a los párpados puede proporcionar un bloqueo nervioso del orbicular y que evita la necesidad de un bloqueo adicional del nervio palpebral al momento de que se requiera hacer anestesia para procedimientos de oculoplastia. El tipo de aguja que se utiliza son agujas finas de un calibre de 25 gauge 5 octavos para reducir el dolor al insertar la aguja, y además el uso de estas agujas disminuye la tasa de complicaciones, y que pueden mejorar la percepción táctil al momento de percibir o sentir la resistencia durante la inserción de la aguja al momento de realizar la inyección. La profundidad de la inserción de la aguja va a limitar la profundidad en una aguja de 25 milímetros, y se esperaría que entonces el aumento de la profundidad de la inserción de la aguja provoque una inyección perivulvar que se convierta en una inyección retrovulvar. Algunos bloqueos del nervio perivulvar posterior son de hecho inyecciones retrovulvares no intencionales, y esto puede ser una explicación que explique entonces la lesión del nervio óptico después de un intento de inyección perivulvar que no se dio correctamente. Además, una inyección con una aguja larga completamente introducida en la órbita puede alcanzar el vértice de la órbita, que es otra zona peligrosa por todas las estructuras que por ahí discurren, y la introducción de la aguja a una profundidad de 40 milímetros ha llevado a realizar inyecciones directamente a través del foramen óptico en un 11% de los casos. Entonces, de acuerdo a la profundidad y al tipo de aguja, puede ser lo que vaya a definir el tipo de complicaciones que tengamos en estos pacientes, porque realmente estos bloqueos en la actualidad son bastante seguros. El efecto sobre la presión intraocular al momento de realizar un bloqueo perivulvar: cualquier inyección que sea mayor a 3 cc detrás del ecuador del ojo va a aumentar la presión intraocular y va a disminuir el volumen de la cámara anterior, y esto además va a ser aún más importante en caso de pacientes con una longitud axial elevada o en pacientes que sepamos que son muy miopes, además por la presencia del estafiloma posterior. Entonces es importante que cuando se realiza el bloqueo perivulvar se utilice compresión para reducir esta presión intraocular,
Y no se ha demostrado que esta compresión vaya a mejorar la calidad del bloqueo nervioso, sino que la aplicación de 30 milímetros de mercurio durante 5 a 10 minutos suele ser suficiente para reducir estos niveles de presión intraocular, y justamente hablan de que la diseminación de los anestésicos locales en el tejido adiposo de la órbita va a ser impredecible, lo que en algunos casos requiere del uso de más anestesia y puede causar inquietud e impaciencia, porque nunca se quiere un bloqueo nervioso imperfecto, también esto por efectos del tiempo. Y esto pues va a cambiar y va a estar determinado por lo que les decía al comienzo, de la solicitud del cirujano de qué nivel de aquinesia requiere, y en algunos casos pues se va a requerir anestesia adicional, pero esto realmente lo describen como que es infrecuente. Y pues justamente la escasa reproducibilidad de la eficacia del bloqueo nervioso es la principal desventaja de la anestesia perivulvar y de todos los bloqueos, porque no podemos predecir cómo se va a comportar en cada paciente, y pues esto es algo a tomar en consideración. En cuanto a los anestésicos usados en nuestro centro, pues entonces tenemos el uso de lidocaína o mepivacaína, que son de efecto rápido, la ropivacaína o bupivacaína, que va a prolongar el efecto, la hialuronidasa, que va a ser una enzima que va a facilitar la difusión de los agentes anestésicos, y la adrenalina, que en algunos casos es utilizada ya que aumenta la duración del bloqueo. Las proporciones que utilizamos va a ser 50% de lidocaína al 5%, más 50% de bupivacaína al 5%, 30 unidades de hialuronidasa en 10 ml de volumen, y esta va a ser la preparación que la doctora pues me corregirá si se hace actualmente así, que van a ser 100 miligramos de lidocaína al 5% en 12C, 20 miligramos de lidocaína al 2% en 12C, 22.5 miligramos de bupivacaína al 0.65% en 4cc, y 30 unidades de hialuronidasa en 12C, para un total entonces de 10 cc de volumen. Sobre cuáles van a ser las contraindicaciones de cualquier tipo de bloqueo: la alergia confirmada a un anestésico necesario o que se vaya a utilizar, que sepamos que se va a utilizar en este tipo de pacientes. Como una contraindicación absoluta hablan del nistagmo, realmente no sé qué tan cierto sea esto. Otras contraindicaciones inherentes al procedimiento en particular que se vaya a realizar. Y en cuanto a las contraindicaciones relativas, los ojos largos con miopía o estafilomas muy grandes, pacientes con enoftalmos, pacientes que vayan a requerir de tiempos prolongados de cirugía donde se prefiere la anestesia general, y la no cooperación del paciente o incapacidad para seguir órdenes de acuerdo a lo que algún tipo de retraso cognitivo que puedan tener estos pacientes, o en pacientes muy ancianos con demencia vascular, con Alzheimer, o en pacientes que de entrada sepamos que no van a seguir órdenes, se prefiere otro tipo de preparación anestésica. Y también se describe que son pacientes que deben acudir a una evaluación preanestésica antes de realizar la anestesia para la cirugía oftalmológica. En cuanto a si se requiere un acceso intravenoso en pacientes sometidos a bloqueos del nervio ocular, según la declaración conjunta del Colegio de Anestesiólogos y del Colegio de Oftalmólogos en el Reino Unido, se dice que es esencial para los bloqueos nerviosos perivulvar y retrovulvar, y cuando se usa una sedación intraoperatoria, y está recomendado para casos largos y complejos, en el caso de que se requieran subbloqueos de nervios de cápsula de Tenon, y en pacientes con mala salud en general. Pero por convención, la norma es que siempre se cateterice un acceso venoso para la realización de bloqueo retrovulvar y perivulvar, y mucho más por si tenemos algún tipo de complicación o si tenemos algún tipo de instilación de algún anestésico a nivel arterial, como me imagino que Asdrúbal lo va a tocar en el bloqueo retrovulvar. Es muy importante poder tener algún acceso venoso para poder manejar las complicaciones de estos pacientes. Algo que siempre conversamos es el bloqueo de los nervios oculares y el paciente anticoagulado, y pues se sabe por convención que los riesgos de suspender la terapia anticoagulante en algunos pacientes puede superar los riesgos de hemorragia perioperatoria con una anticoagulación incompleta. En realidad, en general, todos los bloqueos que se vayan a realizar al momento de evaluar un paciente para realizar cirugía oftalmológica se consideran de bajo riesgo, y realmente la evidencia limitada hasta la fecha respalda seguir adelante con estas técnicas,
sin alterar la terapia anticoagulante de rutina del paciente, y además mucho más por las terapias, no solo por los tipos de anestésicos que se tienen en el mercado, sino por todos los tipos de terapia de anticoagulantes que se tienen en la actualidad, donde se puede jugar con esto y debe ser el médico tratante y el médico de cabecera el que decida qué hacer con los anticoagulantes. En consecuencia, no existe un algoritmo claro para el manejo de estos pacientes sometidos a cirugía ocular que están tomando anticoagulantes o que reciben terapia con anticoagulantes o con antiagregantes plaquetarios, y pues no es competencia pues de nosotros suspenderlos o no. Y bueno, pues esto fue todo lo que revisé para esta clase. Muy bien, Anita. Retomando para pasar a la clase de Asdrúbal, no sé si ya se conectó. Sí, aquí estoy. Sí, chévere, Asdrúbal. Bueno, en la mezcla de bloqueo, evidentemente pues utilizamos, exacto, perfecto, ahí está. Utilizamos una combinación de dos anestésicos local, uno de duración mediana y una duración prolongada, lidocaína y bupivacaína. Utilizamos lidocaína hiperbara al 5% y completamos para llegar o sea, nosotros utilizamos un volumen total de 10 ml, 4 ml para lido, 4 ml para bupivacaína. Como la lidocaína hiperbara solo trae 2 ml, utilizamos 2 ml adicionales de lidocaína al 2%. Pero allí colocaste 20 miligramos de lido al 2%. Cada cc de lidocaína al 2% son 20 miligramos. Allí serían 40 miligramos de lido al 2%. Okay. La lidocaína porque hiperbara cada cc tiene 20, ¿sí? tiene 20, por eso es al 2%, exactamente. La bupivacaína al 0,75, quiere decir que cada cc tiene 7.5 miligramos, serían 30 miligramos en total. Y la hialuronidasa nos queda 30 unidades internacionales. Muy bien decía que administrar un volumen pues nos va a repercutir en el aumento de la presión intraorbitaria, inclusive en la intraocular, ¿no? Por eso es de uso rutinario la hialuronidasa. Nos permite romper enlaces, degradar el ácido hialurónico del tejido conectivo y de esa manera que el anestésico difunda de una manera más efectiva con menos efectos adversos de, llámese aumento de la presión, ¿no? Entonces, no todos los centros cuentan con hialuronidasa. De repente, no sé, Ana va a estar un día en Mérida y vas a estar por allá en una montaña y quieres dar un bloqueo y no vas a tener hialuronidasa, pero cuentas con anestésicos locales. Probablemente vas a hacer tu bloqueo con la combinación de ambos anestésicos locales, pero vas a tener que utilizar menos volumen y una velocidad de infusión más lenta. No sé si ustedes nos han visto haciendo la técnica que nosotros bloqueamos, o sea, nuestra velocidad de infusión es relativamente rápida porque nos confiamos del efecto de la hialuronidasa para la difusión del bloqueo. Si en algún momento les toca realizar un bloqueo sin tener hialuronidasa, lo más importante es hacer menos volumen, o sea, pueden seguir igual 50 y 50% de los anestésicos local, pero con menos volumen. Si nosotros utilizamos 10 con hialuronidasa, pueden ir con 6 ml en total. Otro dato particular de la exposición ahorita fue el diámetro de la aguja. ¿Alguno sabe la medida que hay en la pirámide orbitaria desde la base hasta la pirámide invertida, desde la base hasta la punta? ¿Qué diámetro hay para llegar? Eso. ¿Sí? ¿Tú vas a hablar de eso? Sí. Chévere, cuando sí. entonces... O sea, hay 15 milímetros, hay entre 12 a 15 milímetros del ápex al ecuador. Del ápex al ecuador, pero estoy hablando desde la base. Desde la base de la pirámide, o sea, desde el reborde orbitario. Exacto. Sí, bueno, por eso, aproximadamente debe ser un poquito más. Son 30, 20, son 30 milímetros. Creo que leí que aproximadamente eran 26. Exacto. Entonces, hasta llegar al nervio óptico. Por eso es que la aguja de 25/5 es muy poco probable que llegue al nervio óptico. ¿Ok? Los casos de complicaciones que hemos visto de bloqueos perivulvares, que tenga una complicación de tocar nervio óptico es sobre todo en pacientes complicados o ojos tísicos.
donde el Claro. diámetro ha disminuido y es probable que puedas llegar. Pero en condiciones normales es muy, muy poco probable, por eso el bloqueo perivulvar con esta aguja actualmente es muy, muy seguro, porque prácticamente el diámetro de la aguja te llega al ecuador del ojo. O sea, no, Sí, es no puedes imposible, llegar al nervio óptico. jamás llegaría Exacto, al no llega lápiz. hasta atrás, ok. No, pero sí o sea, sí he leído complicaciones, cuando tú buscas complicaciones del bloqueo o complicaciones del bloqueo perivulvar, que puedas hacer una anestesia masiva con ese bloqueo, es sobre todo en pacientes complicados, pacientes que han tenido endoftalmitis, elofufatisis, que se perdió el diámetro y conformación anatómica del globo ocular, y con esa aguja podamos alcanzar, pero son casos muy puntuales, y generalmente cuando ya tienes un paciente así, tomas medidas para evitar que esto pase. Para ver qué otra cosa, ya hablamos del... Ajá, las complicaciones. Bueno, yo quisiera ver como las complicaciones son tanto para perivulvar como para retrovular las mismas. Vamos a esperar que Adrubal dé su clase y hablamos de complicaciones. Sí. Chévere. Sí. Dale, voy a cortar Bueno. esta grabación y empezamos una nueva. Ok. Y permíteme compartir pantalla.